Muy bien, muy buenos días. Ok, continuamos entonces con el siguiente segmento del seminario que corresponde a la mesa 2, el caso de los Estados Unidos de América. En esta ocasión, quien es el moderador de esta mesa es el profesor Jeffrey Weldon. Él es politólogo de la Universidad de Washington en Seattle, maestro en ciencia política y candidato a doctor en la Universidad de California en San Diego. Actualmente es el director de la carrera de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México y trabaja sobre diversos temas legislativos y electorales. Jeffrey. Okay, muchísimas gracias Alicia por la invitación, sobre todo a Manuel, que hace 4 procesos que nos conocemos. Es un gran placer estar aquí otra vez con muchos amigos. Voy a dar la introducción parcialmente en inglés y parcialmente en español por el beneficio de nuestros invitados. In recent years, federal elections in Mexico and in the United States have pretty much exchanged their established reputations. In the past, we all know that the elections in Mexico, federal elections in Mexico, were highly questioned, and U.S. elections were fairly routine. That has pretty much changed very much in the last few years, in which now very few would argue that the election in Mexico in 2000 was much less questioned than the presidential election in the United States in both 2000 and 2004. It's clear that the United States claro que los Estados Unidos han tenido problemas serios en sus elecciones y México ha podido encontrar una rutina que ya funciona, las elecciones ya funcionan de una manera que es mucho más predecible y muy clara. Luis Carlos Ugalde antes de nosotros dijo que las elecciones establecen la reputación de un proceso electoral. Entonces el ISTE ha sido muy meticuloso recientemente dentro de sus procedimientos electorales en los Estados Unidos. Los procedimientos electorales no solamente están descentralizados, lo cual estoy seguro que nuestros ponentes discutirán, pero también de algunas maneras es medio chafa, está hecho medio un relajo. Entonces en muchos casos realmente nadie sabe cuántos votos se emiten y cuáles de estos votos son válidos y cuáles no. A mí nunca me han preguntado, nunca me han pedido una identificación cuando voto. Por supuesto, bueno, es muy común, muy poca, en muchos otros lugares de la gente les piden identificación para poder votar. Ahora, yo no sé incluso por quién voté en el 2004, ¿verdad? En mi boleta, bueno, no me llegó a tiempo, fue un relajo el sistema, por supuesto, entonces tuve que votar con una boleta provisional, porque la válida no llegaba, total que no llegó, y entonces voté el viernes anterior al martes donde se iban a hacer las elecciones, entonces finalmente me di cuenta de que si quería votar tenía que votar por segunda ocasión. Y para ver si eso iba realmente a funcionar. Pero bueno, queda claro que en los Estados Unidos ya es tiempo de que haya reformas electorales y que haya un tipo de estandarización de procedimientos. Ha habido muchas reformas últimamente enfocadas en esta dirección. Okay, so let us get started with Cameron Quinn, who is maestra de contabilidad por la Universidad de Virginia. Una combinación perfecta para cualquier funcionario electoral. Se especializa en la nueva reforma federal electoral y en la ley estadounidense para la promoción del voto. Recientemente se ha desempeñado como jefe de estudios para la Comisión Carter-Baker en reforma electoral y en el grupo de trabajo conjunto del equipo electoral de la Asamblea General del Estado de Virginia, o sea, su legislatura local. Ha trabajado para el gobierno federal y ha participado en campañas electorales. También se ha desempeñado en diversos grupos de trabajo en materia de reforma electoral para su estado y ha estudiado extensamente las leyes y los procedimientos electorales. Actualmente se desempeña como consejera especial en materia electoral y asistente del ministro de Justicia, Juan Kim, en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Cameron Quinn, por favor. Gracias. Muchas gracias. Es un gran placer. Estoy aprendiendo español, pero no puedo continuar mi presentación en español. Lo siento.
Bueno, además necesito que queden claras las ideas que voy a expresar. Están basadas en mi conocimiento y experiencia previa, en mi propia forma de ver las cosas. Y creo que no quiero que esto lo consideren como las opiniones del Departamento de Justicia o del Gobierno de Estados Unidos, nada más. Estamos hablando de disputas electorales y las razones por las cuales ocurren estas disputas. Y creo que internacionalmente han conocido las elecciones del 2000. Ahora, si quieren ser fundamentales y entender por qué hubo problemas, bueno, todo esto se reduce a dos cosas. La elección fue muy cerrada y había humanos involucrados. Probablemente aquí también trabajan humanos, entonces eso genera errores y problemas. Pero para entender la elección tenemos que entender un poquito más desde un punto contextual qué es lo que pasa. Una de las cosas que he encontrado cuando hablo con visitantes internacionales que observan las elecciones de Estados Unidos es que la manera como ven es muy difícil que haya una distinción clara entre la perspectiva nacional y federal de nuestras elecciones. En la mayoría de los países hay un sistema nacional, hay una Comisión Nacional de Elecciones y esta comisión establece las reglas con base en las cuales se generan las elecciones. Entonces, tradicionalmente, el caso de los Estados Unidos, las elecciones se han considerado como, debido a la naturaleza federal de los Estados Unidos, como una decisión estatal. En cuanto a cuándo tener elecciones, cómo tenerlas y cuáles son los detalles de las elecciones. En casi todos los estados se han delegado a candidatos que realmente saben qué es lo que están haciendo. Bueno, esto pasó en Florida. En Florida hubo muchos problemas electorales porque, parecía que no había suficientes reglas implementadas en cuanto a cómo se llevarían a cabo las elecciones dentro del estado, y a nivel local habían elegido a supervisores de elecciones que normalmente tomaban decisiones administrativas e incluso ellos se enfocaban en cómo se iban a contar los votos de las boletas. Estas diferencias dentro del estado de Florida son muy grandes en cuanto a los otros estados porque son diferentes las reglas, son diferentes, es decir, qué pasa, por ejemplo, si una persona llega el día de la elección, qué tipo de elector va a ser él. Ahora, la buena noticia acerca del sistema estadounidense, si regresamos un poquito, es que quiere decir que las elecciones no pueden robarse a nivel nacional, es decir, no hay una entidad nacional que tenga que ver con el gobierno, que esté en una posición para tener una influencia sobre las elecciones. Ahora, la mala noticia es que debido a la manera como las cosas están configuradas por el colegio electoral, porque en algunos estados se tiene un mayor impacto, es que hay un grupo pequeño de personas que a lo mejor no están relacionadas con ningún gobierno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces ellos, si detectan un fraude, tienen la oportunidad a nivel local de dirigir esto al estado y a la elección federal. Entonces, si se levantan sospechas, por ejemplo en Florida, porque Florida marcó la diferencia, y ahí hubo una oportunidad debido a las malas reglas y las variaciones estatales, entonces había posibilidades de que algo saliera mal. No voy a detallar el colegio electoral porque entiendo que mi colega Edwards va a hablar de eso a más detalle. Pero vale la pena entender que una de las cosas que necesitamos es ver a los estados como estados. Es decir, que los votantes por individual no son los que votan, sino que en los Estados Unidos hay un Tribunal Supremo Electoral que nos dice que cada estado tiene el derecho de decidir cómo va a elegir a sus presidentes o a sus gobernadores, pero esta decisión está basada en la decisión, en la voluntad de la gente. Entonces, en cada estado, cada uno de los votantes tiene derecho a un voto igual, a una protección igual, es decir, un hombre, una persona, un voto. Es decir, no se pueden contar más votos por persona de los números de personas que haya. Ahora, dado el contexto de lo que son
elecciones estatales para oficinas federales, bueno, normalmente las oficinas federales no han estado en el negocio de aprobar leyes que afecten las elecciones. Tienen el derecho, sin embargo, debido a la Constitución de los Estados Unidos, para actuar en tiempo, manera y lugar. Y también asegura que los ciudadanos ejerciten su derecho. Entonces, la primera ley electoral se promulgó en 1965 y esta tenía la intención de asegurar de que los votos de las minorías, sobre todo las minorías en algunos lugares donde sus derechos han sido violados durante mucho tiempo. Entonces, con esto se asegura que esas personas puedan registrarse y puedan votar tal y como lo hacen los demás. Además, más o menos unos 20 años más adelante, el gobierno federal aprobó 2 leyes pequeñas que afectaban a poblaciones de ciudadanos más pequeñas. Una que se llamaba accesibilidad para el voto para los discapacitados. Aunque los votantes discapacitados tenían la oportunidad de, si no entrar a una casilla electoral, al menos tener una manera de votar. Entonces, lo que se llamó en la ley de uniformidad de voto de ciudadanos en los Estados Unidos le da la posibilidad a los ciudadanos americanos que viven en otros países o los que pertenecen a las fuerzas militares y no están trabajando en su lugar de origen, bueno, les da la posibilidad de que ellos pudieran votar. A principios del 1999, empezamos a ver una ley que afectó a todos los votantes. Fue la ley para votantes moderados, debido al método por el cual se habían implementado. Es decir, se permitía que cualquier persona de los Estados Unidos que quiera votar pueda registrar su voto por correo. Esto facilita el hecho de que la gente pueda votar, porque mucha gente en ese momento tenía que presentarse personalmente para ejercer su voto. Ahora, no solo se podía enviar el voto por correo, sino que había otros departamentos, porque mucha gente obtiene sus licencias para conducir normalmente en conjunción con este proceso. Entonces esto les da la oportunidad de registrar su voto por correo. Y además de que había varias agencias estatales, esencialmente aquellas relacionadas con el seguro de desempleo y asistencia pública, también ofrecen la oportunidad de registrar un voto. Ahora, la esperanza de esto era que aumentara el registro de votantes y las posibilidades de que la gente que fuera a votar el día de la elección. Uno de los retos es que cuando hay este tipo de elecciones relativamente locales, con la ley federal, siendo una agencia federal que esté a cargo de asegurarse que todo el mundo esté consciente de las leyes, acá hay muchos administradores locales que no entienden muy bien las leyes o que no las administran correctamente. Y uno de los problemas que pasó en Florida en el 2000 fue que, de acuerdo con la NBA, cualquier persona que parecía que se había mudado y ya no vivía en donde se habían registrado en la casilla para votar, si el funcionario era avisado, es decir, si le regresaban las cartas del servicio postal, los ponían en el archivo de los votantes inactivos. Pero por 4 años, esta gente tenía derecho de ir a votar a su vieja casilla siempre y cuando probaran que siguen vivos, o siguen viviendo, donde estaban su residencia. Pero en Florida, en lugar de tener estos nombres en la casilla de votación, no los pusieron en el registro de votantes. Entonces llegó gente en la elección presidencial, pero debido a que Florida no tenía disposición para la gente cuyos nombres estuvieran en esta lista, no los dejaron presentar su boleta, y esto iba contra la ley federal. Pero debido a que los senadores locales no conocían esto, no los habían implementado las reglas correctamente. La mayor parte de los fracasos en Florida y en general en Estados Unidos son resultado de este tipo de negligencia, no tanto como
o algún otro tipo de acto más oscuro. Y debido a la atmósfera tan cargada, cuando hay una elección tan discutida, pues pareciera que es adrede. Especialmente porque hay funcionarios electorales que toman decisiones que parece cambian el resultado de una elección. Entonces, contextualmente en los Estados Unidos, a pesar de que tal vez a nivel estatal haya procedimientos para presentar quejas de los funcionarios, la forma más común en que los ciudadanos tratan de resolver sus querellas es ir a un tribunal, a una corte. En Estados Unidos hay la reputación, claro, ¿no?, de estar demandando a todo el mundo. Y hasta es un chiste local en Estados Unidos, yo soy abogada, lo puedo decir. Si tienes un pueblo con un abogado, es probablemente muy pobre, pero si hay dos abogados, los dos son riquísimos. Entonces tiene una situación en Florida en donde hay falta de consistencia de cómo se hacen las cosas. Y una de esas faltas de consistencia que se dieron fue que en algunos lugares, si se tenían las boletas que había que perforar, como les decían los de barrito, con un golpecito era suficiente para que fuera un voto, pero otras partes de Florida tenían que haber una perforación más profunda, más grande, para que funcionara como una boleta válida. Entonces era una falta de constancia tremenda. Aparte, en Florida las fechas límites eran problemáticas porque, de acuerdo con el colegio electoral, de acuerdo a la acción de diciembre, Florida tenía un esquema estatutorio que para el diciembre 12 había que entregar todo. Todas las resoluciones tenían que haberse concluido y Florida ya tenía que haber decidido quién había ganado la elección en Florida. Y entonces, en todo el estado, hubieron muchos casos que se estaban litigando. Bush versus el condado de tal, Gore versus el condado de León, etcétera. Entonces, muchos de estos casos en el estado, cada uno estaba resolviendo el problema de una jurisdicción de cómo estaban contando las boletas electorales o no. Como resultado, varios de estos casos acabaron de esta corte aquella, la Suprema y de regreso, y finalmente, en cuanto al tema de si es que una decisión del Tribunal Superior de Florida era válida, la decisión de contar ciertos distritos que no tenían boletas tomadas en cuenta, no contadas, si esto era justo o no. La Suprema Corte dijo, mira, cuando la Suprema Corte de Florida no puso reglas claras para contar estas boletas y no pudo aplicar una uniformidad de criterios en toda la jurisdicción, pues fallaron en tener la capacidad de resolver. Entonces, de forma estatutaria, tuvieron que tomar la decisión de quién ganó la elección. Y no tenían autoridad de hacer esto. Entonces, realmente la elección iba a quedar de acuerdo con los votos que habían, sin tomar en cuenta los votos no contados, los de la controversia. El resultado de Bush versus Gore, pues no les cayó 20 inmediatamente, se tardó un poco de tiempo. Después de la elección de 2000, hubieron varias demandas en todo el estado, tratando de hacer que los estados tuvieran mejores procedimientos, y en muchas veces intentando que los estados se deshicieran de los sistemas que no se ven muy bien, como el de las perforaciones. Entonces el Congreso se tardó 2 años, casi 2 años, después de la elección de Florida, en aceptar la ley HAVA de votantes estadounidenses, que básicamente era la respuesta a lo que pasó en Florida. ¿Qué es lo que hace la ley HAVA? Trata de crear más, y aquí el énfasis en más consistencia en todo el país.
Pero lo hicieron de tal forma que se le daba mucha discreción a los estados aún de determinar ellos mismos cómo implementar los procedimientos mínimos de consistencia. Entonces, por ejemplo, algunos de los elementos clave eran que los estados necesitaban tener equipo de votación in situ. Y habían dos fechas límites, una para el 2004 para el registro de los votantes del electorado, pero los estados tenían una prerrogativa de extender la fecha límite, muchos lo hicieron, entonces las fechas límites eran 2006. Entonces, para el equipo de la votación, los estados tenían que tener todo el equipo que les permitiera que los individuos que tuvieran alguna discapacidad de forma privada independiente pudieran presentar su voto. Por ejemplo, un ciego tiene que hacer su propio voto sin ayuda de nadie. Las personas en sillas de ruedas tienen que tener acceso, o la máquina que tengan, de llegar a las paletas sin que nadie les ayude. Entonces, imagínense esto. Y aparte, habían otras muchas cosas como en todo el equipo, como por ejemplo que no estaban a nivel del estándar nacional, que tuvieran ciertas capacidades para que las boletas tuvieran diferentes idiomas y otras cuestiones, que se pudiera hacer toda una auditoría de papel manualmente. Bueno, en algunos estados, en Maryland, por ejemplo, puede tener parte del equipo en el estado que compraba todo el equipo, daba toda la dirección de cómo se iba a utilizar y demás, mientras que en otros estados, lo que acabó pasando, el estado decía: miren, aquí hay un equipo que es aceptable y los condados van a decidir siempre y cuando elijan algo que nosotros digamos que es aceptable o no. Entonces, fíjense, aún hay mucha variedad entre los estados, entre los condados, porque cada quien va a tener un equipo que sea accesible para ellos. Aparte, el registro de los votantes dentro del estado se supone que del 2004, con opción hasta el 2006 para implementarse, tenía que ser uniforme a nivel estatal, en línea, a nivel electrónico, y en lugares como por ejemplo Georgia, hay varios condados que seguían usando un sistema de tarjetitas porque no había computadoras, mientras que hay otros condados en Atlanta, en Georgia, que ya tenían un sistema electrónico combinado en tiempo real. Entonces, dentro del mismo estado había mucha variedad de cómo se hace el registro, y Java decía que todo el estado tuviera el mismo sistema y que todo el mundo tenga acceso a ese sistema. Además, Java puso algunas disposiciones para las boletas provisionales. Estas son boletas que son oportunidades para los votantes que llegan a una casilla donde están seguros que pueden votar. Tienen que recibir una boleta que se puede poner después por separado para si es que no se sabe la persona debe votar o no. Luego decide, es decir, tú crees que vas a votar ahí, llegas, te tienen que dar tu boleta y ya después deciden si tu voto era para ahí o no. Bueno, bajo este contexto, los estados tenían cierta autoridad de decidir. Por ejemplo, en el caso de Alaska decía: mire, cualquier persona que vote con las papeles provisionales y sean residentes legales del estado, cuenta su voto. Entonces, cualquier cosa, ya sea para senador, para gobernador, para presidente, todo cuenta sin importar dónde lo hayan emitido. Mientras que en Ohio, en Virginia, a menos de que estés en tu propio precinto, en tu distrito, tu boleta no cuenta. Y en estos casos lo que ocurre es que los funcionarios tratan de asegurarse de que la gente vaya a su casilla correcta. Si no pueden ir, escogen no ir a su carrilla correcta y quieren votar con la provisional, pero se les avisa con tiempo de que a menos de que estén en su distrito correcto no cuenta y les aseguran dónde tiene que ir a votar, entonces el votante sabe que está votando, pero su voto podría no contar. Otra área que Java también cubre es la esclarecimiento. Yo he mencionado que nunca le piden identificación para votar. Bueno, esto varía en el país. Antes de la ley Java, habían algunos estados que sí pedían identificación para que la gente votara. Java estableció un esquema
Bueno, porque todo el punto de la ley Java es que hay acceso a las casillas en lugar de cuidar la integridad del voto. Y uno de los rasgos que se negoció para la integridad fue, debido al hecho de que se puede registrar por correo a la lista de votantes, los primeros que se registran por correo se requiere que vayan a cierta casilla y den su identificación con excepciones muy limitadas. Como resultado de esto, Java dijo que había un requisito mínimo y varios estados escogieron que en lugar de implementar esto para que afectaran a ciertos votantes nada más, lo de la identificación, se hizo una controversia enorme cuando se vio porque quienes sí y quienes no. También, debido a las disputas electorales, Java también ha establecido que hay acuerdos de administración para cada uno de los estados. Los estados determinan las reglas y las ponen en orden, pero tiene que haber un proceso por medio del cual la gente arregle sus querellas. Lo interesante aquí fue de que, a pesar de que todo esto se estableció como para tratar de resolver cualquier tipo de preguntas o dudas, todo el mundo lo ha ignorado y la mayor parte de la gente sigue yendo a los tribunales para resolver sus problemas. Así que si, por ejemplo, si después de Java, para la elección de 2004, en un momento habían 7,000 demandas en el país que afectaban las elecciones, y esas incluían cuestiones como, por ejemplo, retar la decisión del Estado de no tomar en cuenta las boletas provisionales a todo el Estado, siendo que el votante, no importa dónde votes, vale su voto igual. Decisiones en cuanto a decisión estatal de cómo implementar la identificación del votante, decisiones con relación a el proceso de presentar querellas de los votantes y muchas otras más. También existió, que no tiene mucho que ver con Java, pero sí existieron varios casos en los tribunales acerca de qué tipo para votación debía usarse. Cuando salió el Help Me Quevedo, quedó claro que las cuestiones de lenguaje en el directorio electrónico o las pantallas de tocarse digitales, había un problema porque por la misma tecnología de la computadora, cuando salían las boletas, bueno, los especialistas de seguridad y en computación decían que 95% de ellos decían que no pensaban que nada más se debería valer un voto electrónico por computadora, que se necesita algo que esté en papel para poderlo verificar y auditar después. Y como resultado de esto, todas las litigaciones acerca de qué hacer, ¿vamos al equipo electrónico o no? Pedimos mejor algo que se puede escanear tal vez para que haya también unas boletas en papel. Esto generó muchos problemas para la gente que quería enforzar esta ley. Y los resultados fueron que la mitad de los legisladores del Estado en los últimos 3 años han tenido que poner requisitos para que haya el papel. Y por lo tanto se tiene que usar en estos estados un escaneador óptico o algún tipo de ver cómo el equipo electrónico puede sacar una impresión del voto como forma alternativa. También debo mencionar brevemente que el impacto que tienen las querellas, los cuestionamientos. En el 2004, la elección en Washington para los gobernadores fue muy cerrada. Lo mismo en el 2005, hubo una carrera muy cerrada en Virginia para el procurador, y sé que en 2004, en Puerto Rico también. Pero bueno, como alguien nos va a hablar del tema, no lo voy a tocar. La diferencia entre el estado de Washington y Virginia fue que en el estado de Washington contamos las reglas para el conteo de las boletas como en Florida. Se hace a nivel local y entonces hay mucha variación en cómo se cuenta. Mientras que en Virginia el tribunal toma jurisdicción del caso a nivel estatal
y por lo tanto hay reglas que establecen que todo el mundo tiene que seguirlas y todo el mundo tiene que seguir el procedimiento del Estado. Como resultado, al final de cuentas, en Washington, la mayor parte de las personas, bueno, más bien muchas personas, no confiaban en el sistema porque las boletas se encontraban de repente, sobre todo en el condado de King, y entonces parecía que había un fraude, en lugar de que las boletas se quedaron olvidadas, mientras que en Virginia se tenía entre el resultado certificado y el resultado final una diferencia como 37 votos de los 2 millones que se contaron. Y entonces todo el mundo estuvo involucrado en el proceso, se dieron cuenta que fue un proceso justo y que se debía resolver correctamente, y la gente se quedó con la conciencia tranquila que todo está hecho bien. Podemos hablar, si quieren, de qué puede pasar en cuanto a los litigios con las nuevas fechas límites para las leyes de votación. Por ejemplo, en Nueva York han habido demandas porque no han habido disposiciones de Java en cuanto a los equipos y el registro. Pero bueno, para concluir, nada más quiero decirles que una de las cosas que yo he escuchado, y creo que es un comentario maravilloso, es que la democracia es un proceso, no un destino. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. It is now time to listen to George Edwards, who is a distinguished professor of political sciences by Texas University, and he is also a teacher at Jordan at the Bush School. He's been a business teacher at the London University of the King University, and the Hebrew University of Jerusalem in Wisconsin, and the Military Academy of the United States. He was a founder and director as of 1991 to 2001 of the Center of Presidential Studies, and he is spoken in more than 200 universities worldwide, and he has been president of the research section of the APSA. He has been writing dozens and dozens of articles and 19 books on policy in the States. We can mention at the margin presidential leadership of Congress, presidential approval, implementar las políticas públicas y la investigación de la presidencia. He is also an editor of the Presidential Historical Quarterly magazine, and this year a new book is coming out and campaigning the policies of the Bush presidency is going to be published. He has been receiving distinguished awards, the Pasadena Alpha, as well as for civil service by the U.S. Army. He is member of the Foreign Relations Council. I give you Mr. George. Muchas gracias, es un placer estar de vuelta en México. Cuando no estoy en Oxford, casi siempre estoy en Texas, entonces con frecuencia visito México y tengo un gran aprecio y afecto hacia este país y a los mexicanos. También quiero felicitar a los patrocinadores y a los organizadores de esta conferencia tan impresionante, y debo decir que es muy impresionante ver que hay una audiencia bastante sustancial, hay mucha gente, no estoy seguro de que pueda juntar tanta gente en los Estados Unidos. Muchas gracias por venir. Sé que han estado sentados aquí durante 3 horas y media más o menos, entonces voy a tratar de hacer mi presentación muy ligera. Creo que mi presentación complementa la de Cameron. Voy a hablar un poquito de ley constitucional, leyes estatutorias y un poco de política en mi presentación, y voy a enfocarme en la elección presidencial del año 2000. Y por supuesto esta es la elección más cerrada en los Estados Unidos, y el estado de Florida determina el ganador. Pero bueno, como sabemos, la intervención de la Suprema Corte de los Estados Unidos tuvo mucho que ver aquí. También sabemos que el vicepresidente Al Gore recibió más votos que cualquier otro candidato presidencial en cualquier elección. Pero bueno, a pesar de esto, George Bush recibió menos votos, pero después de la elección, después de una lucha,
en cuanto a con todos los votos él ganó. Bueno, lo que voy a hacer ahora es enfocarme en explicarles cuál es la estructura del sistema electoral de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo esta estructura afecta la probabilidad de la resolución de una elección tan cerrada y las consecuencias de las elecciones cerradas en el gobierno, es decir, si hace alguna diferencia si así se presentara una elección tan cerrada. Entonces, en el gobierno, primero que nada, en Estados Unidos nos hemos enfocado en la descentralización y para muchos puede ser sorprendente que la administración del gobierno ha tratado de descentralizar, incluso son los estados los que organizan las elecciones y los estados cuentan las boletas. Los estados normalmente descentralizan su administración de elecciones a los gobiernos locales y los gobiernos locales a la vez confían mucho en los voluntarios para administrar las estaciones de voto o las casillas de voto por individual. Entonces, dentro de los estados se diseñan a nivel estatal las máquinas de interpretación de las leyes de derecho, de voto, se diseñan las boletas, etcétera. Entonces, en los Estados Unidos las elecciones se organizan a nivel local y esto refleja la ausencia de una reflexión en cuanto a las leyes electorales. Ahora, los gobiernos nacionales, tenemos que decir que sí imponen algunas uniformidades en las elecciones, pero es algo muy general. Las reformas número 15, 23 y 29 de la Constitución se enfocan en las leyes electorales. Entonces, las leyes federales con esta acta de votantes que nos hablaban antes nos habla acerca de la elegibilidad de los votantes, quiénes pueden votar. Y en las elecciones de 2000, en Florida, finalmente se presentaron los pasos para ver cuáles iban a ser las correcciones que hacían los votos, cómo se enfrentarían las impugnaciones. Y, bueno, nuestro sistema de votantes tuvo pocos, como Cameron explicó, ella explicó mucho acerca de la aspiración y no tanto del desempeño. Entonces, estas reglas, incluso si estuvieran totalmente implementadas, todavía tenían flexibilidad en cuanto a las leyes federales, las leyes locales. Ahora voy a hablar durante un par de minutos acerca del colegio electoral. El sistema tan extraño que utilizamos para escoger al presidente de los Estados Unidos, nadie ha podido emular un sistema similar al nuestro. Entonces voy a explicar lo que yo creo son aspectos interesantes de esto y cuáles son las consecuencias. Entonces hay un punto que quiero explicar. Y por favor síganme durante un minuto porque si no van a pensar que estoy inventando todo esto, pero todo esto es cierto. Ahora, las elecciones populares de cada 4 de noviembre es el primer paso dentro de un procedimiento complejo que al final declarará un ganador 2 meses después. De hecho, bajo la Constitución, la elección de noviembre no fue para candidatos presidenciales, sino para los electores, los cuales subsecuentemente escogen al presidente. Lo que la Constitución dice acerca de esta etapa del proceso electoral, y es lo único que voy a leer, dice que cada estado debe nombrar un número de electores para escoger senadores y representantes para los cuales serán responsables ante el Congreso estatal. Ahora, lo que esto quiere decir es que esto puede pasar. Es legal perfectamente con base en la Constitución que cada estado decida no llevar a cabo elecciones. Y eso quiere decir que la gente ya no tendrá derecho al voto, para nada. Y entonces el estado escoge a los electores por sí mismo. Y esto realmente es como originalmente se hacía en muchos de los estados hace 200 años. Entonces la Constitución nos permite esto, pero esto es muy improbable. Es improbable que la Constitución permita que se haga esto actualmente, o que los legisladores estatales hagan esto, pero bueno, la Constitución lo permite. Entonces, cada representación de cada estado representa un colegio electoral, y esto es igual a su representación en el Congreso. Entonces, cada estado tiene garantizados 3 votos electorales que corresponden a los 2 senadores y a uno de sus miembros en la Casa de Representantes. Entonces, actualmente hay 503 miembros, 435 representantes de la Casa, 100 nombres que representan al Senado y 3 que representan a Washington D.C. con base en la
23ª enmienda. Bueno, es un poco de antecedentes. Entonces, en noviembre los estadounidenses van a escoger a su presidente. Pero no hay en la ley estadounidense no hay una provisión que diga que debe haber una boleta para elegir un presidente. Entonces, esto afecta a nuestros procesos democráticos mayoritarios. Por ejemplo, en la elección del 2000, en Florida, alrededor de 3 millones de personas votaron por Al Gore. Pero debido a que George Bush ganó 137 votos más de 6 millones, él recibió todos los votos electorales que corresponden al estado de Florida, el 100% de ellos. Los votos para Gore, esos 3 millones, finalmente no contaron en la elección nacional. Es como si todos estos votantes no se hubieran presentado el día de la elección. Y en un contexto de varios candidatos, es decir, si hay 3 candidatos o más, por ejemplo, y esto es común. En el 92, en el 96, en el 2000 hubo más de 2. Entonces, el sistema, en estos casos, el sistema puede suprimir no solo los votos de la minoría, sino los votos de la mayoría también. Por ejemplo, en el 2000, la pluralidad y no la mayoría determina al ganador en 9 estados, incluyendo Florida. Entonces, la consecuencia es que en cada estado una minoría de votantes determinan cómo se van a tomar en cuenta todos los otros votos. Entonces, si tú tienes un 40% de los votos, con 40% de los votos, y eso te da el primer lugar, te dan automáticamente el 100% de los votos de esa representación. Ahora, la consecuencia en el siguiente orden es que un candidato puede ganar por márgenes muy cerrados en algunos estados y ganar por muchos más, por un margen más amplio en otros estados, pero a lo mejor pierde el voto popular. Entonces, los votos de los candidatos que no terminan en primer lugar en un estado no cuentan en la generalidad del conteo de los votos. Tienen que ver que no hay un voto total para presidente de los Estados Unidos. Es decir, no hay ningún lugar donde vamos a encontrar estos votos. Simplemente hay gente que dicen que tienen un total de votos. Pueden ir a la Cámara de Representantes que tiene un total de votos que no es preciso, porque durante muchos años eran 10 millones de votos en la elección presidencial del 2000. Bueno, finalmente nadie tiene la responsabilidad porque el voto nacional no importa. Es irrelevante. Entonces, el ganador toma todos los votos que le corresponden a un estado, básicamente con base en la población que tiene. Ahora, en cuanto al ganador de pluralidad, bueno, el sistema le da a los votos que van el perdedor se los da al ganador. Es decir, si tú ganas, te van a dar los votos del que perdió. Y no lo estoy inventando, así funciona. Ahora, la Constitución le da a cada estado 2 votos electorales, porque tiene cada estado 2 senadores. Ahora, cuando los estados tienen diferentes poblaciones, reciben el mismo número de votos, bueno, el pequeño recibe una ventaja matemática. Entonces, el conteo de las boletas no se hace de la misma manera. Por ejemplo, la ciudad de Wyoming, en promedio, un ciudadano ahí tiene 4 probabilidades más de que cuente su voto que el de una persona que vive en California. Por ejemplo, una persona de Wyoming, su voto cuenta casi por 4. Y vale el doble que de un voto tejano, por ejemplo, o de un tejano. Ahora, además de esto, y para agregarle más a problemas que nos lleva a disputas, bajo el colegio electoral hay terceras partes que pueden determinar el resultado de la elección. Tomemos el caso del 2000, por ejemplo. Hay poca duda que Whit Nader fue quien le costó la elección a Al Gore. Gore perdió 4 de cada 37 votos. Mayer ganó más de 2,000 votos en este estado, más de 9,000 votos en este estado. Harry Brown, otro candidato, tuvo como 3,000. 3,400 votos que finalmente fueron para Bush. Entonces, si ven estos candidatos de terceras partes, hacen que fácilmente ganará Gore el estado de Florida, y el mismo análisis aplica para el estado de New Hampshire. Aunque no hubiera ganado la mayoría de los votos, Bush hubiera sido el presidente de los Estados Unidos, hubiera sido el presidente electo. Ahora, quiero ver cómo se relaciona esto con las disputas electorales. ¿Qué pasa si nadie obtiene una mayoría en el voto electoral? Bueno, la Casa de Representantes entonces escoge al presidente. En este caso, cada estado tiene un voto.
Correcto, cada estado tiene un voto. Entonces es posible que 7 miembros que representan a los 7 estados más pequeños representen una población de menos de 5 millones. Es posible que ellos tengan 77, tengan un voto que representa 90 millones de personas, tomando en cuenta los 7 estados con mayor población, y no lo estoy inventando. No he encontrado en ningún lugar a nadie que pueda defender este sistema, pero así dice nuestra Constitución. Entonces, bueno, con esta lección de derecho constitucional de Estados Unidos, ¿a dónde vamos? Entonces, bueno, el resultado de estos factores, como les he dicho, es que el candidato que gana la mayoría de los votos no va a ganar la elección. Y esto no necesariamente es así, ha pasado en varias ocasiones. 1824, 1888, 1960, a lo mejor algunos de ustedes recuerdan esto, y finalmente el 2000, pero al mismo tiempo el colegio electoral puede presentar una victoria clara en los totales nacionales, como pasó en 2000, cuando Al Gore había ganado 45,000 votos más que George Bush, y esto se puede convertir en una elección con disputa, y esto es parte de lo que hace el colegio electoral. Y si este es el caso, los votos electorales de un solo estado pueden determinar el resultado final. Y si la elección en un estado crítico también es muy cerrada, y ya hemos escuchado el caso de Florida, el potencial de que una elección tenga una disputa es enorme. Entonces, ¿qué hacemos en este caso en los Estados Unidos si tenemos una disputa de este tipo? ¿Qué pasa si tenemos una disputa en cuanto a quién recibe los votos electorales en un estado en particular? Entonces hay una ley antigua que permite que el Congreso rechace los votos electorales que en los términos antiguos del siglo XVIII no están reglamentados. Entonces, volviendo al siglo XVIII, ahí se trataban problemas muy técnicos. De ahí había problemas en quién decidía qué dentro del Congreso. Podía ser el presidente del Senado, podía ser ambas casas del Congreso votando juntas. La Constitución simplemente no lo especifica. Pero sí hubo en esta época varios procesos electorales con disputas y se volvieron muy importantes. Pero bueno, en el siglo XIX las elecciones más disputadas tenían que ver con problemas porque había unos estados ya no estaban admitidos o eran readmitidos en la Unión Americana después de la Guerra Civil. No vamos a entrar en estos detalles, lo que importa es lo que pasa hoy. Y el Congreso ha rechazado y ha aceptado algunos votos. Este es un voto para un candidato que murió. ¿Qué pasa con estos votos electorales debido a que el candidato ya está muerto? Bueno, el Congreso es quien decide. Pero, de cualquier manera, debería decirles otra historia, contarles algo para que vean cómo son tontas las cosas en los Estados Unidos. En 1873 hubo un voto para excluir los votos de Arkansas, y se hizo esto porque había un certificado emitido por el secretario de Estado. Tenía otro sello. Desafortunadamente Arkansas no tenía una gran representación. No tenía, era un estado nuevo, entonces en ese momento no quisieron contar sus boletos. Pero bueno, en el 87 el Congreso aprobó una nueva ley que cubre todos estos casos de disputas. Es algo que todo está implementado actualmente y es una ley que ha tenido un gran impacto en cuanto a cómo se resolvieron las elecciones del 2000. El Congreso estaba tratando de evitar el problema que se había presentado antes, por ejemplo, en 1876. Ya se los mencioné antes. Entonces, los votos únicamente se asignaron a cada estado. Una vez más estamos hablando de descentralización. En vez de que el Congreso tome la decisión acerca de un voto electoral, decía más bien que los estados tenían que hacer. Es decir, el estado tiene que escoger. Y lo que se decía era que si dentro de un estado se establece un mecanismo para resolver disputas, la decisión de los funcionarios del estado tiene que llevarse al Congreso, y finalmente el Congreso y el gobierno nacional no son los que interpretan la ley. Entonces ellos no van a pasar por encima de una decisión estatal. Los estados simplemente tienen que tener una ley antes del día de la elección
tomar una determinación final y tiene que estar lista 6 días antes de que se hagan las elecciones. Es decir, los estados pueden hacer lo que quieran. Es algo muy descentralizado. Ahora, una de las cosas que son clave aquí es que los estados pueden cambiar las reglas después de las elecciones, y esto se vuelve muy importante en el 2000 porque los republicanos se culpan a los demócratas por tratar de cambiar las reglas del conteo de los votos. Entonces, lo peor de todo es que primero se implementa una ley el día de la elección, y eso tiene que quedar implementado hasta el momento en que se cuentan las boletas. El conteo electoral crea lo que Cameron mencionaba antes, que es como un puerto de seguridad. Un puerto de seguridad. Esto es muy importante. Esto quiere decir que si un estado ha resuelto enviarnos en cierto día la indicación de que tenemos que aceptar esto, o sea, nos mandan un conteo en un cierto día, lo tenemos que aceptar. La misma provisión, la misma cláusula fue válida para las elecciones del 2000. Después del día de la elección quedó claro que Al Gore tenía 267 votos electorales, 227, 3/4 de la mayoría, y también quedaba claro que George Bush había ganado 25, fue un 25%, y este 25% de los votos no era suficiente. Entonces, lo que se iba a requerir, ¿qué se requería para que entonces ganara un candidato? Bueno, entonces hemos tenido muchos debates acerca de los votos o del abstencionismo, cómo interpretar, por ejemplo, los votos cancelados y la legitimidad. Fue muy difícil porque, bueno, a lo mejor han escuchado el caso de que las boletas eran como de forma de mariposa, y a veces era difícil, a veces los votos se duplicaban, entonces hubo problemas con las boletas. Entonces, se buscaron decretos judiciales para reestructurar el conteo. De eso se trataba. ¿Cómo íbamos a estructurar el conteo ahora? La Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Florida, tomó el caso, y uno de los problemas clave fue decir si este Safe Harbor, esta provisión de puerto seguro de Safe Harbor, permitiría que todos los reconteos procedieran. Entonces, en el último día posible, el 12 de diciembre, finalmente se dijo que Bush le ganaba a Gore. Es muy importante que entiendan qué pasó aquí. Primero, este reconteo ordenado por el Tribunal Supremo de Florida violaba las leyes de protección de la Constitución, por lo tanto esto fue inválido. Es decir, se han mandado diferentes procedimientos para contar las boletas en diferentes áreas del Estado. Ahora, que quede claro, la Constitución no asigna al Tribunal Supremo la responsabilidad de resolver disputas electorales. De hecho, no es de la entidad preferida para hacer esto por ningún estadounidense. No es así. No deben tener esta responsabilidad. Entonces, el caso tenía que ver con problemas de derechos civiles. Las cláusulas de protecciones, de igualdad de protecciones, era la que tenía que encargarse de esto. Pero bueno, finalmente, lo que dijo la del Tribunal Supremo fue, este no es un reconteo aceptable. Hay que volver a hacer el conteo de mejor manera y de manera más precisa. Normalmente, simplemente se enviarían las cajas de vuelta al Tribunal Supremo y decir, bueno, estuve de acuerdo con la decisión, pero en este caso dijo, no se puede hacer eso. Y no se puede porque hay este Safe Harbor. Presumimos que quieren aplicar este Safe Harbor, entonces no hay tiempo para hacer otro reconteo, y al tomar esta decisión, el Tribunal Supremo efectivamente mostró que George W. Bush quedó como presidente de los Estados Unidos, y esta es la clave para entender qué es lo que ocurrió. Entonces esto fue un efecto que, bueno, simplemente el tribunal dijo no se puede hacer un reconteo. Fue una decisión muy controvertida, ya no se puede resolver aquí hoy esta decisión. Varios autores han concluido que la ley de conteo de votos ha tratado de crear mecanismos de seguridad que pueda asegurar que se cuenten los votos electorales de cada estado. Y algunos han discutido o han estado en contra diciendo que la ley debe dar alguna regla para que se pueda resolver esto en el Congreso, el Congreso pueda revisar los votos. Ahora, los votos, el Congreso había contado los votos en el pasado. Después,
antes de que se aprobara esta ley Safe Harbor. Pero pueden ver por qué mucha gente ve como estas, pues, a lo mejor con esto entienden por qué mucha gente ve que las decisiones políticas de los Estados Unidos están muy politizadas, las decisiones electorales están muy politizadas. Ahora, es muy diferente qué pasa cuando se gobierna después de un proceso electoral. Después de un proceso electoral en el año 2000 tan cerrado, tuvo influencias, impacto en la manera como se gobernó después. Ahora, lo que quiero, se me está acabando el tiempo, entonces rápidamente voy a hacer esto. Primero que nada, ya escucharon acerca de las acciones que se han tomado para resolver las disputas, pero lo importante aquí es que aún así nos falta un medio claro para resolver las disputas electorales. La Constitución descentraliza el colegio electoral como una responsabilidad estatal, lo cual hace difícil proporcionar una solución nacional. Entonces no contamos con un método, una solución clara, limpia, transparente. Esto, por el contrario, hace difícil que se encuentre una solución. Entonces, esto requiere un rediseño institucional. Entonces, la segunda consideración importante es la legitimidad. El país tuvo más o menos una aceptación buena del resultado de las elecciones, y esto es bueno para cualquier sistema político. Sin embargo, necesitamos reconocer algo más. El primer año en que gobernó Bush tuvo una gran desaprobación. Grandes niveles de las encuestas antes del 11 de septiembre encontraban que había grandes diferencias, mucha polarización en cuanto a la opinión que la gente tenía en cuanto a George Bush en la historia de las encuestas. Después de la unificación, después del 9 de septiembre, después de la unificación del país, entonces Bush alcanzó los niveles más altos de aprobación. 3 años y medio después de la elección, todavía 40% de las personas pensaban que George Bush no era el presidente legítimo de los Estados Unidos. Pero si lo era o no lo era, bueno, esa es una discusión que puede tomar horas y es mejor hacerlo tomándose unos whiskies. Pero creo que al menos pueden estar de acuerdo conmigo. Creo que pueden estar de acuerdo conmigo de que para cualquier presidente, especialmente uno recién elegido, este es un ambiente crítico y debe aún así tratar de gobernar. Estoy excediendo mi tiempo, entonces tengo algunos cuantos comentarios más acerca de cómo gobernar más allá de eso, y voy a tratar de resumirlos en un minuto. Básicamente, Bush no tenía un mandato, no tuvo la mayoría de los votos, no tuvo la pluralidad de los votos de su lado. Sin embargo, y esta es la buena noticia, a pesar de que hubo una elección muy disputada, esto no socava la habilidad del presidente para gobernar. Tenemos una gran historia de presidentes de los Estados Unidos que no han ganado la mayoría. Muchos de nuestros presidentes más fuertes y más eficientes no han ganado la mayoría de los votos. No la ganaron como con las condiciones del 2000. Pero el punto es que no fueron intimidados por la naturaleza de las elecciones y no han sido debilitados. Por el otro lado, han sido fuertes y presidentes eficientes. No voy a detallar mucho esto, pero bueno, tengo que detenerme aquí para que continuemos con la mesa. Muchas gracias. Thank you very much. It is very interesting to realize that in Arkansas they also had problems to certify their ballots by mail. Ya le he pasado a los dos ponentes sus preguntas y que tienen como 4 minutos para escoger entre estos lo que quieren contestar, por favor. Tengo muchas preguntas aquí y voy a tratar de contestarlas. Brevemente. Bueno, ¿qué pasa con el abstencionismo en los Estados Unidos? Bueno, esto varía dramáticamente a lo largo del país. Hasta donde yo sé, en cuanto por ejemplo, en Oregon, todos votan por correo. Entonces, todos los habitantes de Oregon votan por correo, por lo cual hay un porcentaje muy alto de absentismo, de abstencionismo, de un voto de ausencia.
A ver, en lugares como Virginia, que tienen más problemas de voto ausentista, tenemos un 20% de los votantes que prefieren no presentarse a votar en cualquier tipo de elección. Después la siguiente pregunta es ¿cómo puede influir esto en los resultados? La respuesta es claro que sí, esto influye en los resultados. Hay muchas de las preguntas que hay en los Estados Unidos. ¿Es bueno hacer esto? Porque, por ejemplo, si alguien vota antes de tiempo y después en la campaña sale información acerca de que ya hay votos en favor de alguien, bueno, esto puede influir la manera como los votantes van a votar. Y no hay manera de cambiarlo. Hemos sabido que en Florida, por ejemplo, hubo varios condados cuyos votos hacían una diferencia en el voto de conteo final porque muchos de sus habitantes están enlistados en el ejército y están en otros países. Otra pregunta es si me parece que dentro de Estados Unidos debe haber una autoridad única, similar al IFE. Nuevamente, esta es mi opinión personal. No veo necesariamente esto como algo bueno. Porque una vez que empezamos a consolidar el poder en un grupo pequeño de personas a nivel nacional, hay mayores probabilidades de que ellos puedan estar influidos de tal manera que puedan influir en los resultados de las elecciones. Esto no quiere decir que no se pueda evitar, porque el IFE ha hecho un trabajo fabuloso, al menos desde mi perspectiva, al tratar de reducir la probabilidad de esto, de los fraudes. Pero esto reduce la posibilidad y hay desventajas. Hay ventajas y desventajas. O sea, no hay un sistema perfecto. Una de las preguntas también habla de por qué es tan laxa la ley electoral. Y creo que realmente no es tanto que sea laxa, sino más bien que hay mucha variedad. Nuevamente, una de las razones por las cuales hay esta variedad, una de las razones por las cuales hay decisiones intencionales, en este caso, para delegar hasta el denominador común mínimo más bajo, es que el fraude sí tiene un efecto, un impacto importante. Por ejemplo, en Virginia, en estas últimas elecciones, hubo 26 tipos de máquinas diferentes para hacer el voto, ejercer el voto en el estado. Entonces, esto no es muy bueno porque no sabemos si podemos programar unas máquinas, sin embargo, así se hacen las elecciones. Todo esto tiene sus ventajas y desventajas. Ahora, la pregunta de mi percepción acerca de la integridad de las elecciones. Bueno, debido a que estamos tratando de exportar la democracia, creo que tengo que, para responder todas las fallas que he visto a nivel nacional, esto está mejorando la fuerza de la democracia. Lo que mejora la democracia nacional es la democracia local. No es tanto cómo se elige, sino lo importante está en confiar en el sistema, fortalecer el sistema. Hay una percepción de justicia en el sistema debido al hecho de que la gente tiene la posibilidad a nivel local de influir sobre las decisiones que se toman a nivel local. Y creo que es algo muy importante que francamente en muchos lugares del mundo no aplica. Estuve en Azerbaiyán hace un par de años y mientras que me di cuenta que tienen funcionarios locales que no tienen autoridad para hacer nada en las elecciones locales. En Azerbaiyán la gente no tiene poder a nivel local, pero en los Estados Unidos los gobiernos locales tienen la capacidad de imponer sus impuestos y hacer la recolección de impuestos también. Esto es una diferencia importante que hay que considerar. Ahora, la pregunta acerca del papel de los candidatos independientes en el sistema estadounidense. Bueno, ellos son una parte importante del sistema. Típicamente no marcan una diferencia grande a nivel nacional. No tienen una representación importante, sin embargo a nivel estatal o local sí pueden marcar una diferencia. Por ejemplo, en el caso de Joseph Ventura, es un candidato independiente en Minnesota y francamente cuando lo eligieron vimos que estos votos tenían mucho importante. En Virginia, por ejemplo, aquí se han elegido muchos gobernadores en las últimas décadas. Entonces es una alternativa importante. ¿Y quién se beneficia de este caos en Estados Unidos? Bueno, la respuesta es que nadie sabe.
habría una teoría de quién se beneficiaría si es que el procedimiento estuviera dispuesto. Pero yo pienso que nadie sabe realmente cuál será la respuesta a esta pregunta, por eso es que sigue el caos, ¿no? Y finalmente hay una pregunta de ¿cómo es que votan los ciegos? Típicamente, hasta hace muy poco, necesitaban que alguien se metiera con ellos a la casilla y hicieran el voto. Pero en las últimas 2 décadas en Puerto Rico, sobre todo, tiene el mejor sistema ahí. Tiene un sistema para que haya una plantilla táctil con la planilla para que los ciegos puedan sentir dónde deben votar, como en braille. Y hay una campaña muy fuerte para que los ciegos sepan cómo se vota. En algunos casos la plantilla pueden ir a votar en cassettes, en audio, para que den su voto oralmente y entonces hagan el conteo de este voto oralmente. Y hasta muy recientemente, en la última década, hace 5 años más o menos, han habido muchas mejoras en el equipo. Entonces, muchos de los equipos electrónicos de escaneo tienen ya capacidad de audio que le puede ayudar a una persona que no ve, explicarle cómo votar. Hay una máquina que sigue con este principio de audio que hace el voto por la persona ciega al oír la voz auditivamente. Entonces, yo pienso que en los próximos 2-4 años este va a ser el método por elección, así van a votar la mayor parte de los invidentes. También quiero decirles que estos votos en ausencia causan efectos muy interesantes, tanto en los sondeos antes como después de la elección. Sabemos que... Déjame, lo vuelvo a explicar. ¿Cómo se...? La probabilidad de que una persona vote, si una persona ya votó, a la hora que tienen por teléfono para votar por teléfono, a lo mejor ya votaste ese voto por ausencia que se hace en Estados Unidos. Y bueno, las encuestas de salida en Estados Unidos ya están muy sesgadas por esas personas que votan en ausencia porque no están ahí. Entonces, ¿cómo saber exactamente cómo le hacen en la entrevista de salida, verdad? Entonces hay muchas diferencias en los sondeos, aunque la gente diga la verdad, ¿no? Pero es por esta limitante. Hay muchos problemas con este voto en ausencia. Bueno, ahora, George, vamos a pasar la palabra. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿cuál es el papel que tiene la Corte Suprema históricamente en las disputas electorales? Es muy fácil, contestar esta ninguna. Nadie quiere que se meta. Segunda pregunta. Debido a la falta de coherencia en el colegio electoral, ¿por qué es que no hay disposición en las leyes para mejorar los conteos? Bueno, hay algunos propuestas a la enmienda de la Constitución, más propuestas que a la Constitución que al colegio. Pero hay varios obstáculos. Uno, hay que cambiar la Constitución, que es un poco difícil, ¿no? 2, está la avaricia política. Debido a que los estados han decidido, y no tienen que hacerlo, pero si deciden que quieren dar todos sus votos electorales a quien llegue primero, esto favorece al partido dominante del Estado. ¿Sí? Entonces el partido dominante está feliz, quiere todo, ¿no? Entonces no quieren apoyar un cambio en donde van a perder. Y la tercera razón es ignorancia, por pura ignorancia. Muchas personas pues no entienden el colegio electoral, porque aparte es bastante extraño, no los culpo. Y piensan que pueden hacer, que tal vez su voto sí cuente. Piensan, a lo mejor si hay una ventaja matemática y esto podría hacer que los candidatos especiales nos peleen. Y eso sería muy bueno si fuera realidad, pero no lo es. Yo, como soy un poco perverso, yo tengo la idea de que hay que hacer una prueba de realidad. Escribí un libro, de hecho, y algo que escribí ahí fue cómo es que hacen las campañas los candidatos presidenciales, donde hacen sus propagandas, y debido a que no hay tanto para presidente por obvias razones, sabemos
todo el mundo sabe lo que dicen, es como un sueño hecho realidad. Pero lo que ocurre es que los pequeños estados de América, que tienen muchos, los ignoran por completo. Nunca van ahí, nunca hay propaganda donde va esta gente, entonces están ignoradas por completo. Entonces fíjense cómo la ignorancia juega un papel muy importante. Pero ¿cómo se explica eso a la gente? Aquí hay una pregunta. ¿Cómo afectan las encuestas las elecciones? Bueno, si hablamos de encuestas de opinión pública que se hacen cientos y cientos o tal vez miles durante una campaña presidencial, yo no creo que haga mucho. No creo que afecte ni ayude. No tengo ninguna evidencia de que afecte, claro. Y no estoy hablando de las entrevistas de salida cuando se hace el anuncio, no. Estamos en unas encuestas básicas. Pero parece que no hay problema. Tal vez vote o motive a la gente que vaya a votar. Pero no necesariamente parece que haga la diferencia para un partido que va llevando a la delantera. Entonces, la gente que lleva a la delantera, pues quiere que sepa, ¿no? Y, entonces, realmente yo, ¿cómo voy de tiempo? No creo que afecte tanto. Aquí vemos a nuestro mandón. ¿Piensa usted qué prefiere? ¿La representación o la eficiencia a la hora de hacer una formación de gobierno? Mira, si eso significa que si prefiero el voto directo de la gente en lugar de que alguien más tome la decisión, yo preferiría el voto de la gente. Yo, pues se supone que soy una persona de elite, que doy clase en Oxford y que debería tener mucha confianza en la fe de la gente. Pues yo confío en la gente. Eso es lo más claro que puedo expresarlo. ¿Alguna iniciativa para estandarizar las estadísticas nacionales? ¿A qué pregunta tan interesante? Yo creo que no hay ninguna, en parte porque no existen figuras nacionales. Ya que no hay cifras nacionales, no tenemos un cuerpo recolector nacional, ¿verdad? Entonces no sé, bueno, en teoría no hay nada que recopilar a nivel nacional. ¿Me explico? Yo también quiero decir algo. Hay esfuerzos a nivel nacional para tratar de que haya más estadísticas estandarizadas. Hay una comisión de Harvard que no es un cuerpo regulatorio, pero bueno, es una entidad que ha tomado este rol y se supone que lo están haciendo en conjunción con una consejería de representantes de todos los estados y territorios. El esfuerzo inicial no le fue muy bien, entonces hubieron muchos problemas de cómo conjuntar esta estadística, porque lo que pedían era que cada estado diera cifras, pero bueno, a ver si la siguiente ronda se mejora y en los próximos 3 años tenemos muchas mejores estadísticas nacionales. Estaría genial. Yo tengo otra pregunta que también es muy buena para terminar. ¿El sistema electoral de Estados Unidos es justo para los gobiernos, los ciudadanos, las instituciones? Esa es la gran pregunta, ¿no creen? Yo creo que la respuesta de Cameron es correcta. La mayor parte de las elecciones, la mayor parte del tiempo, sí funciona. El problema es qué hacemos cuando hay una disputa, como lo que pasó en el 2000. Ahí sí se requiere mucha mejora. Pero vaya, en términos generales, hemos elegido miles y miles de funcionarios a todos los niveles en Estados Unidos. Y, de hecho, los europeos se quedan impresionados de todas las elecciones que hacemos. No tenemos puestos para cualquier cosa. Gente que no hace nada, pero los elegimos, ¿no? Entonces, estas elecciones por lo general son justas. Se cuentan los los votos correctamente. Todo el mundo puede defenderse. Entonces, yo creo que lo importante es que sí es justo, aunque requiere su refinamiento, su mejora. We thank our distinguished speakers and every one of you. Vamos a dar por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia. Reanudaremos a las 4 de la tarde.
Para aquellos de la audiencia que estén interesados, el comedor del IFE ofrece el servicio de alimentos. Está en el edificio D, que está saliendo del auditorio a su extremo izquierdo hasta el fondo, el último edificio. Muchas gracias.